presentación sobre las virtudes del budismo zen. Después obviamente les voy a hablar de lo maravilloso del libro rojo, del colosal libro rojo, y obviamente quién fue Carl Jung. Pero mientras nos vamos a enfocar en las virtudes del budismo zen según Carl Jung. Considerado como un prodigio y el posible heredero al trono del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, Carl J. Jung, continúa siendo una de las principales bases de la psicología, antropología, arqueología, literatura, filosofía y los estudios religiosos. Además, la cuestión transpersonal en la cual yo indago dejó muchísima riqueza para la cual indagar. Su visión, creatividad y experiencia personal dieron vida a conceptos psicológicos como sincronicidad, el fenómeno arquetípico, inconsciente colectivo, complejo psicológico, introversión y extroversión, ánima y ánimos y demás. No obstante, él también indagó, sin usar un término específico, sobre el trauma transgeneracional y la experiencia zen, de la cual hablaremos. A lo largo de sus viajes, Jung fue capaz de estudiar numerosos elementos que forzaron la idea del inconsciente colectivo. Esa pangea que provee de la misma información arquetípica a cada una de las personas de la humanidad, a cada una de las culturas de la humanidad, sin importar la distancia geográfica o temporal, dentro de los cuales encontró el concepto del Zen en su viaje a la India, sin conocer un término específico. Fue ahí en donde comprendió la importancia del simbolismo y la vida del inconsciente, la belleza de convertirse en una unidad espiritual y el valor de realizarse en cuestiones trascendentales, o mejor dicho, transpersonales. En su momento él explicó que la neurosis provenía del momento en que una persona se siente inadecuada o no sabe responder bien a las preguntas importantes de la vida. Y esto es tremendamente clave. Jung aportó muchísimas cosas y esta es una de ellas. Pensemos, las preguntas importantes de la vida. En ese caso, la mayoría de las personas en este planeta del ser humano es neurótico, debido a que quien se conteste tan fácilmente cuestiones como ¿a qué venimos a este planeta? ¿Es este mi cuerpo? ¿O es solamente un vehículo que habita algo más importante dentro de mí? ¿Qué es ese mí? ¿Qué soy yo? ¿El yo es real? ¿Es el alma quien me controla? ¿Qué es el alma? ¿A qué viene este planeta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de la humanidad en general? ¿Es ese ser genuino interno que habita dentro de mí lo más importante? ¿De verdad todo es una unidad? ¿Cómo llegar a esa unidad? Cuestiones así de importantes, la mayoría de la raza humana no se las puede contestar. Entonces, desde esta perspectiva, todos somos neuróticos o tenemos cierto grado de neurosis. Y a propósito de esto que menciona de la neurosis, Jung dice, y lo cito, buscan una posición, un matrimonio, una reputación, un éxito externo de dinero. Y eso provoca que sean infelices y neuróticos. Pese a lograr lo que estaban buscando, la vida de estas personas no tiene suficiente contenido, significado. Si ellos fueran capaces de desarrollarse en una personalidad más espaciada, su neurosis general desaparecería. Esto fue citando a Jung. Y bueno, obviamente lo que esto quiere decir es que se vea más allá de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es todo esto que está proyectándose. Es decir, por supuesto que el cuerpo, el vehículo, puede proyectar más que una personalidad. Más sin embargo, parafraseando Jung, si lo que tú buscas es éxito económico y cuestiones que les falta profundidad en la vida, sí, sin duda vas a tener tarde que temprano una crisis existencial, o te va a tomar otra vida entender, o otras vidas entender que a eso no venimos a este planeta. Si bien es necesario tener ciertas cuestiones materiales físicas en las cuales podamos arraigarnos y vivir, es cierto, no es el propósito y es completamente secundario. Esto es lo que quiso decir Jung.
O esto es lo que yo interpreto de lo que quiso decir Jung. Ustedes saquen sus propias interpretaciones. En el libro de Una introducción al budismo zen de D.T. Suzuki, Jung insiste en acercarse a la cultura zen. Y a propósito de esto, él dice, y vuelvo a citar, yo debería advertir al lector simpático y atento a no subestimar la profundidad espiritual del este, o asumir que todo es algo fácil y barato. La credulidad asiduamente cultivada del oeste hacia el este es en este caso menos peligroso, pues no hay palabras tan incomprensibles como en los cultivos indios. Tampoco hay técnicas complicadas como el Hatha Yoga, lo cual libera las falsas esperanzas europeas de que la espiritualidad se puede obtener con tan solo sentarse y respirar. Todo lo contrario, el Zen demanda inteligencia y control, como todos los grandes proyectos requieren para convertirse en realidades. Esto lo menciona Jung. La verdad es que con estas palabras describió perfectamente la actualidad de Occidente, todas las cuestiones que están surgiendo del yoga y la meditación y grupos y demás. Yo no dudo que la intención sea positiva y sea genuina de querer trascender más, sin embargo, dista muchísimo de una profundidad, y como Jung mismo dijo, falta contenido. Se necesita una profundidad más intensa para poder entender lo que significa realmente la meditación. Es un profundo trabajo de autoconocimiento y de despertar espiritual en muchas vidas. Y es uno de los métodos que puedes utilizar para trascender. Le falta un poco a Occidente entenderlo, pero va caminando, ahí va. Y es que para Occidente, e incluso para un poco Oriente, es tremendamente difícil despertar, ya que primero tienes que darte cuenta que estás dormido para poder despertar. ¿Por qué despertar si ya estás despierto? Y bueno, esta fue mi interpretación, pero ¿a qué se refería Jung con esta experiencia zen? Años más tarde, en el 2015, el actor Peter Coyote experimentó el atisbo del Shunyata, lo que para Jung expresaba la profundidad espiritual del este. De nuevo Jung dice, vuelvo a citar aquí, tuve la clara sensación de que toda la parte central de mi cuerpo había desaparecido o se había vuelto transparente. Podía sentir el viento silbando a través de mí. Me sentí ligero como una pluma y momentáneamente libre de todo problema, como si el fondo de mi cabeza hubiera desaparecido en el espacio detrás de mis ojos, hacia el universo. Ante mí estaba el mundo, extraordinariamente vívido y vibrante, intensamente luminoso. No había tomado ninguna droga y sin embargo estaba verdaderamente colocado. No puedo describir lo que sucedió después, porque en ese momento el lenguaje y el pensamiento se disolvieron completamente. Las fronteras entre aquí dentro y allá afuera. El mundo se mantuvo reconocible como siempre había sido, pero completamente desnudo del lenguaje discursivo. Todo parecía ser un fantasma de sí mismo, luminoso pero sin peso ni sustancia. Yo he sido reemplazado. Lo más cerca que puedo llegar a describir lo que sentí es como una conciencia y locación física inseparable de la totalidad del universo. Todo era precisamente como había llegado a ser. El mundo era perfecto sin tiempo, eterno, yendo y viniendo, como siempre había sido. Cada duda que había albergado alguna vez sobre la práctica del Zen se deshizo. El tímido y temeroso yo que había defendido y agrandado y tratado de mejorar toda mi vida fue descargada de sus labores y todo estaba bien sin él. No había nada que hacer. Supe irrefutablemente que esto era lo que había buscado desde la primera vez que leí un libro sobre el Zen cuando tenía 16 años. ¿Será que Carl Jung visionó la importancia de aprender la filosofía Zen como parte de los grandes proyectos de la salud mental de las personas? Sin duda alguna, estas palabras que les acabo de citar es de un iniciado.
esto que les acabo de citar, cómo sentía el viento a través de sí, todo, cómo la percepción del tiempo desapareció debido a que no existe. Una vez que contactas con ese ser interno, genuino, tu alma, una vez que despiertas verdaderamente, que haces contacto, pasan este tipo de cosas que solamente podemos entender a través de conceptos, a través de la historia de alguien más. Sin duda, este fue un iniciado que tuvo un despertar y este fue su despertar con el budismo zen. Ahora bien, el budismo zen es meditación, meditación en sí. Y claro que sí, para poder despertar, sin duda se necesita meditar. Y algo que me llama mucho la atención y quiero recalcar aquí es que no utilizó ningún tipo de droga. Absolutamente ningún tipo de droga no es necesaria. La ayahuasca, el peyote, los hongos psicodélicos o el LSD para poder tener este despertar genuino. El mismísimo Carl Gustav Jung lo hizo sin la necesidad de alterar su conciencia con drogas, ya que no era necesario. Entonces, esto me llama mucho la atención porque generalmente se tiene la creencia o popular de que para poder trascender o expandir tu conciencia se necesita hacer uso de sustancias que alteran tu conciencia. Y verdaderamente es que no. El trabajo verdadero con el contacto de tu ser interno es mediante un arduo trabajo de meditación y de autoconocimiento. Entonces, bueno, después les hablaré de el libro rojo, como les mencioné, y de quién fue precisamente Jung, ¿no? Si tú lees su biografía, te maravillas de las impresiones que dejó grabadas en papel sobre los sueños que tuvo. De verdad es maravilloso. E incluso al inicio, cuando se dio a conocer todo este tipo de conocimiento que él lanzó, lo consideraban loco, así como algunos todavía consideran locura que exista el alma. En fin, si les gustó el video, por favor compártanlo, denle me gusta, me ayudan muchísimo, ya lo saben. Suscríbanse para seguir escuchando más investigaciones y coméntenme qué piensan de este maravilloso ser. Los veo en otra investigación.